López Obrador lo dijo, esto como anillo al dedo para la cuarta transformación. Entonces, él aceleró procesos que tal vez tenía presupuestado hacerlos en mayor tiempo. Y aprovechando esta coyuntura, los está haciendo en más corto tiempo. Y no es una concentración del poder en términos de maquiavélicos, digamos, ¿no? En el sentido de que voy a usar el poder para hacer todo lo que yo quiera y demás. Es también una concepción política que tiene que ver con que la única forma de ordenamiento del poder es a partir del Estado. Muy buenas tardes. Aquí nos encontramos con el doctor Jorge Peña, quien nos ha acompañado en este día para hablarnos de un tema muy importante en el estado de Hidalgo, bueno, muy importante en la vida social de toda la comunidad. Pero vamos, muchísimas gracias por No, estar a en el ustedes por la Colegio invitación. Muchas Libre de gracias. Hidalgo. Y vamos a empezar a hacer una especie de charla porque quedan algunos puntos que nos gustaría que nos comentaran, nos aclararan. Por ejemplo, este tema que nos acaba de comentar, de esta posible concurrencia de elecciones de las que tenemos pendiente en el estado de Hidalgo para el próximo año. ¿Cuáles serían los elementos que, bueno, como usted lo dice, se está jugando el tema de la pandemia, pero ¿qué otros elementos ve usted en juego para que esto se dé? Bueno, el primer elemento, bueno, es la pandemia el primero que nos tiene, bueno, que por eso se suspendió el proceso. El Estado de Hidalgo va a enfrentar procesos electorales este año, el año que viene y el siguiente. Tenemos 3 procesos electorales continuos. Y entonces eso no se había hecho esa decisión de la concurrencia de elecciones, se había quedado en el tintero de que era necesario hacer la concurrencia para no tener tantos procesos electorales. En el caso del Estado de Hidalgo íbamos a tener 3 procesos continuos en cada junio, ¿no? en cada año. Y entonces, si este se suspendió, el problema es que la campaña, el proceso electoral siguiente comienza en diciembre de este año, para que se pueda concluir a mitad del próximo año. Entonces yo creo que eso es un elemento que hay que tomar en cuenta. Es decir, vamos a tener una elección. Con suerte, yo digo, porque no creo que pueda ser en agosto, con suerte va a ser en los últimos días de noviembre o los primeros de diciembre. Y 2 semanas después se inicia formalmente, de acuerdo a la ley, el siguiente proceso electoral. O sea que van a haber nuevos candidatos para las diputaciones y demás, pero en enero. O sea, febrero, enero. Y entonces, bueno, si ya están los 2 procesos encima, ¿por qué no conjugar los dos? Son 2 semanas más, digo, hay una lógica operativa. Bueno, pero eso es una decisión al final política, porque tiene que ver, recuerden que este tipo de cosas que no están contempladas en la ley, la suspensión de los procesos electorales o la cancelación de ellos, eso no está contemplado en la ley. No hay ningún artículo que permita hacer eso. Se tuvo que hacer un acuerdo. Y entonces, claro, por las condiciones inminentes que nadie se las esperaba, hubo que suspender el proceso. Pero ahorita hay que ponerle a eso, hay que ponerle más claridad, porque si no, tendríamos 2 procesos electorales en 6 meses. Y la pregunta es, ¿eso es sano políticamente? ¿Es bueno para el ciudadano? ¿Beneficia al ciudadano o beneficia a grupos políticos? ¿Y qué grupos políticos beneficia y cuáles se perjudican? Entonces es necesario reordenar eso, porque si no nos vamos a someter a una presión electoral que puede generar inestabilidad política en el Estado. Vamos a enfrentar cosas difíciles. Se han perdido puestos de trabajo. Bueno, creo que hay condiciones. Las universidades van a seguir, las instituciones de educación superior y la SEP va a estar en clases. Puede que lleguen clases hasta diciembre, porque van a iniciar en septiembre. Entonces creo que esto está complicándose mucho el panorama. Y algunos actores políticos, claro, es normal. Pero bueno, lo bueno es que existen autoridades y instancias. Y yo creo que eso es lo primero. Y la otra variable es el costo. Es el costo. Nos podríamos ahorrar el 50% de una elección. Porque si este recurso no se ejerce, bueno, está ahí.
y el próximo año hay que financiar otra, pero ya es la misma. ¿Sí me explico? ¿No? O sea, dos en una. Entonces creo que también el asunto presupuestario es importante, porque hoy también hay que reorientar el presupuesto. El presupuesto hay que reorientarlo a las cosas que son prioritarias, hay que volver a jerarquizar qué es lo importante y qué no es importante. Entonces, no sé, voy a ponerme un poco complicado, pero un ejemplo. Si le preguntan a la ciudadanía, oiga, ¿usted qué prefiere? ¿Que financiemos un sistema, el proceso electoral, o que le pongamos condiciones sanitarias en las escuelas? ¿O que arreglemos los baños de las escuelas para que se puedan lavar las manos? Entonces, yo creo que la respuesta es clara. Quiero que mi hijo vaya a la escuela tranquilo. Entonces creo que tenemos que, o sea, hay que ponerse sobre eso. No es solamente el juego de los actores, sino de qué se está esperando, qué expectativas tiene la ciudadanía. Y hoy día, entre el miedo y bueno, no miedo, el temor de iniciar las actividades normales, la necesidad de trabajar, porque muchos vivimos en lo que estamos recibiendo, entonces, bueno, se empiezan a complicar las cosas. Entonces yo creo que presionar con procesos electorales a mí me parece que no es correcto. Sí, tal vez lo estén tomando en cuenta la ciudadanía, pero aquí hay otro elemento que me llamó mucho la atención de su plática, doctor, sobre este concepto que habló de concentración del poder, haciendo una analogía como sucedió históricamente en la consolidación del Estado moderno, después de la peste negra, por ahí del siglo XV, y esta concentración del poder que busca a toda costa de parte de los gobiernos, de la concentración del poder y de la concentración económica para poder sostenerse dentro del poder. Entonces, esta variable que entra ante las elecciones del Estado de Hidalgo, ¿qué tanto juegan? ¿Estarán viendo esta situación? ¿No la están viendo o la están utilizando a su favor? No, yo creo que, bueno, todos los actores políticos que hoy tienen esa posición de poder la están usando a su favor. Y podemos dar ejemplos a nivel mundial. Por ejemplo, para la redundancia, el caso de Chile. Recuerden que Chile en octubre del 2019 tuvo manifestaciones y salidas a la calle, incendios de infraestructura, destrucción de infraestructura en importantes ciudades, y eso duró hasta diciembre. Octubre, noviembre, diciembre y parte de enero. Y comienza lo de la pandemia, y el presidente iba baja, llegó al 5% de aceptación en las encuestas. O sea, todo el mundo decía ya renunció, ya cayó, ahí sigue. O sea, ya no puede seguir gobernando. Y la manera en que estructuró esta situación de pandemia y de contingencia dentro del país, hoy día tiene el 25% de la aceptación popular en las encuestas. O sea, que utilizó la pandemia y la va a seguir utilizando a su favor para solventarse políticamente. Y eso está ocurriendo en muchas partes. Eso lo está haciendo Putin. En España, vean la discusión que también tienen al respecto. Lo que ocurrió con Johnson en Inglaterra, que está el Brexit, sale él electo, cambian de primer ministro, él tiene que entregar, tiene plazo hasta diciembre para eso, pero bueno, él tiene una visión distinta de lo que está ocurriendo en el país, incluso él, bueno, y lo utilizan políticamente. Entonces, el mismo Trump, aunque a veces parece que no, pero lo está utilizando políticamente. Y lo está utilizando a su favor, porque está donde él tiene a los mayores contagiados, no es en los lugares que votan por él. Él perdió Nueva York. Y Nueva York es la ciudad más contaminada. Y se podrán enojar los de Nueva York, etc. Pero Trump está protegiendo donde están sus votantes. Y sus votantes no están en las ciudades. La mayoría de sus votantes tiene votos ahí, pero la mayoría de sus votantes están fuera de las ciudades. Estas ciudades liberales, entre comillas, ¿no? Entonces, hay también un asunto que a veces nos negamos a ver. Entonces, vemos, pero sí está siendo utilizado políticamente. El presidente AMLO, López Obrador lo dijo, esto como anillo al dedo para la cuarta transformación. Entonces, él aceleró procesos que tal vez tenía presupuestado hacerlos en mayor tiempo. Y aprovechando esta coyuntura, los está haciendo en más corto tiempo. Y entonces,
Y no es una concentración del poder en términos de maquiavélicos, digamos, ¿no? En el sentido de que voy a usar el poder para hacer todo lo que yo quiera y demás. Es también una concepción política que tiene que ver con que la única forma de ordenamiento del poder es a partir del Estado. Y eso lo tenemos en nuestro ADN, en nuestras concepciones filosóficas, en nuestra teoría política, lo tenemos desde el siglo XV, desde Maquiavelo. Y entonces es un asunto que está dentro de nosotros. O sea, si alguien nos dice, ¿cómo solucionas esto? Haciendo fuerte al Estado. Y nadie lo va a negar. De la corriente política que lo ponga, lo que va a decir es eso, haciendo fuerte al Estado. Y entonces eso está en nuestro ADN. Sin Estado no concebimos un orden político para una sociedad. Hasta ahorita. Claro. Sin embargo, encontramos aquí que algunos ciudadanos se encuentran desvinculados del sentimiento de esa protección del Estado, sobre todo por la respuesta que han dado estos gobiernos para la protección a los ciudadanos. Sí, existe un descrédito, una falta de confianza en las instituciones. De ahí el discurso también del presidente López Obrador hace unos años, cuando dijo al diálogo con las instituciones, porque no están haciendo lo que tenemos que hacer, o lo que se debe hacer. Entonces, desde el punto de vista político, depende cómo se canalice ese descontento. Y el descontento se ha canalizado hacia concebir un Estado clasificado de una forma, en este caso neoliberal, que desprotegió, debilitó, abusó, ¿no? Y ahorita estamos construyendo un Estado que busca el beneficio de todos. Entonces, en esa dicotomía, la confianza se le atribuye a una persona, pero que encabeza un Estado. Y entonces está canalizando ese descontento anterior, lo está canalizando positivamente para darle fuerza al Estado. En este caso, el Estado es él. Bueno, es la confianza del ciudadano a una persona. Y en la cultura política mexicana, la persona decide, el presidente decide. Y entonces el Estado está encabezado por él. Y él está generando las condiciones para que la ciudadanía recupere la confianza en esas estructuras estatales. Por ejemplo, el sistema de becas. El sistema de becas de la educación media superior, hasta el sexenio pasado, se las depositan, o sea, iban a las instituciones y los rectores entregaban las becas. Hoy día no es así. Hoy día en la universidad en el nivel medio superior donde estén estudiando, les llegó un correo electrónico, sacaron un código QR y fueron a una tienda de autoservicio y sacaron su dinero. Y nadie hizo un discurso, nadie hizo una ceremonia donde pasaran uno por uno para que le entregaran un sobre con el dinero, que yo di la beca. Está despersonalizada la entrega de la beca. Claro, está López Obrador que dio la indicación de que se entregara, pero está despersonalizada. La voy a cobrar a una tienda de autoservicio. Entonces, él está, nos guste o no nos guste, está recuperando la confianza de la ciudadanía sobre hacer las cosas bien. Que eso fue una debilidad anterior. Y entonces, a eso nos referimos cuando recuperamos la confianza del Estado. Es decir, ese Estado teórico, ese Estado que es del bien común. Y cuando aprendemos teoría política, así aprendemos lo del Estado, así lo aprendemos en clase. O sea, no hay ningún niño de primaria que tenga una concepción teórica del Estado mal. Lo que va a decir, oiga, pero si ese es el Estado, aquí yo no veo que hagan eso. Ah, sí, es que la gente es mala, la gente de aquí y hace mal las cosas. Pero la idea de Estado siempre está ahí. Y la tenemos incorporada dentro de nosotros. Y esperamos ver ese Estado. Bueno, insisto, nos guste o no nos guste, lo está haciendo. O sea, imagínense que un niño, por estar estudiando media superior en alguna institución pública, no importando si su papá es slim, o no importando si su mamá es dueña de casa, está recibiendo la beca. Y no tiene que ir a darle un gracias a nadie,
porque se lo mandan por correo y vuelvo a reiterar la idea. Esa despersonalización de la entregada de la beca es de todos, o sea, es el imaginario, me la están dando todos los mexicanos. Entonces eso es interesantísimo desde el punto de vista simbólico. Por eso que él puede hacer esa concentración de poder. Y por eso que él puede, bueno, ya lo declaró Calderón hace un par de días. Dijo, es que yo cuando goberné no tenía el nivel de apoyo político que tiene López Obrador. Como dando excusas de los errores que cometió. ¿Sí? Pero lo reconoció. O sea, dijo, si yo hubiera tenido el poder, o sea, la variable política que tiene López Obrador, tal vez yo hubiera gobernado distinto. Sí, claro, a cada uno le toca en su contexto, pero todos reconocemos que López Obrador ha tenido, y su equipo de trabajo ha tenido esa habilidad. O sea, eso que la conferencia sobre la pandemia se dé desde el Palacio Nacional. O sea, eso, ¿quién está solucionando el problema? ¿Quién contesta concretamente? Maestro, ¿esto no sería un contraproducente? Concentrar ese nivel de poder en un nivel en donde se requieren mayores capacidades técnicas, de entendimiento, de políticas públicas, de diseño de políticas públicas en crisis, para poder salir más rápidamente de esta situación. Sí, por eso, es que eso es política. Por eso la disputa con los gobernadores. Porque el gobernador de Jalisco le está reclamando que, oye, yo como Estado produzco una cantidad enorme de impuestos, pero no lo veo en mis hospitales. Entonces dame recursos para mis hospitales, esa fue la discusión inicial. Y desde el Palacio Nacional decía, no, está todo controlado, tenemos los niveles, se hicieron esto, bueno, y explicó los tipos de hospitales que iban a haber, cómo iban a funcionar, explicó el sistema. Y ya monitoreado el nivel de ocupaciones, lo que podemos especular es que, oiga, nos están mintiendo porque en realidad no es el 45% de ocupación hospitalaria de casos graves, sino que es el 110. Bueno, pero a ver, cantidad menos, cantidad más. El asunto es que se están atendiendo. Bueno, y hay fallecidos, etc. Pero es que hay una forma de construir las cosas. Y entonces en eso hay que reconocer que eso es una estrategia política para conseguir los fines políticos o los objetivos políticos o metas políticas que este grupo hoy en el poder se impuso, se autoimpuso para el bien del país, porque no se los impusieron para ellos, se los impusieron para el bien del país. Eso dice la teoría. Claro. Y la gente lo que está viendo es eso. O sea, si yo pudiera cobrar mi beca, y puede ir mi hermano a cobrar la beca, y puede ir mi abuelita a cobrar su beca, está funcionando. Claro, entonces uno, claro, como adversario político le podemos decir, claro, como tienes todo el dinero ahí y lo repartes, pero en realidad lo estás invirtiendo mal porque se podría invertir, claro, ya eso. Bueno, ese es el asunto, claro, ese es el asunto político, pero no podemos partir a priori de que está equivocado. Ojo. Okay. O sea, es lo que yo digo, porque sí, claro, no es ortodoxo para ningún economista que se ha formado en las últimas décadas que en vez de dar dinero para robustecer a las empresas, haya dado dinero para que la gente tenga para comprar. Entonces, no sabemos cuál es la bueno o malo. Creo que ahí entraríamos en una discusión ya entre precisamente economía y política. Y entraríamos a una situación un poquito compleja que lo invito a que hagamos un conversatorio sobre eso. Bueno. Porque yo creo que la ciudadanía necesita más herramientas. Creemos, el Colegio Libre de Hidalgo está en su misión y en su visión, que la ciudadanía es la que debe de tener conocimiento, acercamiento de todas las situaciones posibles y herramientas para poder enfrentar su realidad. Sí, bueno, y yo hago mis comentarios en ese sentido, o sea, yo comparto esta idea. Creo que lo que tenemos que tener es la capacidad de pensar las cosas y verlas desde distintos puntos de vista. Entonces yo creo, cuando uno lee historia y revisa la historia de la humanidad, no hay respuestas correctas o incorrectas, no hay formas a priori correctas de hacer las cosas, pero sí tenemos ciertas formas para resolverlas.
y algunas resultan exitosas y otras no resultan exitosas. Ahora lo que yo creo que hay que atreverse a tener esos distintos puntos de vista, tengamos la razón o no. Claro. Pero si nos ponemos a pensar en esto, podemos darnos una oportunidad para ver lo que está ocurriendo en el país. Entonces sí, podemos estar enojados, etcétera, porque no nos toca ahora, pero también tenemos que reconocer de que los modelos han tenido efectos en la ciudadanía y que no todos estaban capacitados o tenían las mismas posibilidades para ingresar al modelo neoliberal, y que no se hicieron las correcciones a tiempo. Así es. O tal vez esta es una Desde corrección. hace 20 años. O tal vez esta es una corrección. Así es. Y no Bien, sabemos. interesante, y yo creo que sí tendríamos que hacerlo en un conversatorio. Perfecto. Donde platicáramos esto. Hay una pregunta que yo creo que nuestro auditorio también tiene pendiente, que es ese concepto que usted mencionó sobre proceso de desglobalización. ¿A qué se refiere y cómo pudiese tener esos impactos reales en la economía? Porque también, como usted bien lo dijo, la población busca algo. Más que un proceso electoral, en este momento toda la población y gran parte de la población del estado de Hidalgo, y así como me atrevería a hablar de la población de México, pues está buscando qué comer, cómo va a fluir ese dinero, cómo se va a generar ese dinero para continuar la situación económica, porque yo creo, y muchos estarán de acuerdo, creo que usted también, la fisura que ha dejado esta pandemia al sistema económico es profunda y difícil de recomponer. En ese contexto, sí nos gustaría saber a qué se refiere. Sí, el proceso de desglobalización ya está, bueno, ya se está hablando en varias partes y se han hecho, bueno, se han expresado muchas opiniones al respecto. Recuerden que el modelo neoliberal se construyó, bueno, que le llaman neoliberal, pero bueno, este último modelo económico que buscamos como respuesta a partir de los años 70 en adelante y que se concretó hacia fines de la década de los 80 en muchos países del mundo, permitió generar una relación de interdependencia entre las naciones a nivel mundial, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista comunicacional y desde el punto de vista tecnológico. Y entonces, y cultural habría que ver, porque hemos visto algunas expresiones hoy, y en realidad lo que ha hecho la globalización es homogenizar el nivel de respuestas a nivel mundial desde el punto de vista cultural, social y económico. Entonces uno ve una película filmada en Tokio y resulta que está usando la misma ropa, las mismas tenis y los mismos jeans que usamos aquí en Pachuca. Claro, porque son empresas globalizadas y esas marcas se venden en todo el mundo, están presentes en todo el mundo, y tomamos decisiones desde el punto de vista económico en términos individuales y sociales de una manera ya más estandarizada, ¿no? Bueno, y con esta pandemia nos dimos cuenta que este asunto empieza a complicarse, porque antes yo iba y compraba todo en el supermercado, ¿no? Pero resulta que ahora que tengo restricción vehicular, me di cuenta que ahí cerca de mi casa habían también unas tienditas, y que esas tienditas tenían productos y marcas que yo no veía regularmente porque iba al supermercado, al más globalizado, ¿no? Iba a ese porque era más bonito, tenía más productos, más cosas bonitas, etc. para el consumo. Pero ahora nos dimos cuenta que como no podía caminar hasta allá, porque estaba lejos, porque antes iba en carro, no podía ir en carro ahora, ya empecé a mirar a las tienditas que están ahí cerca de la casa. Y entonces, bueno, eso es desglobalización. O sea, solo hecho de mirar la alternativa, ya rompes el engranaje de la globalización. Porque ya no estoy consumiendo lo mismo que consumen en Nueva York, ni estoy consumiendo lo mismo que consumen en Tokio, sino que estoy consumiendo lo que están ahí, al lado cerca de mi casa. Y eso es la primera ruptura con la globalización. Entonces, lo que va a ocurrir es un proceso de revalorización de lo local, de lo nacional, digamos. Entonces, vamos a hacer una refinería para consumir gasolina nacional, no gasolina refinada en otras partes. Vamos a hacer un aeropuerto que corresponde a nosotros. No vamos a hacer el aeropuerto más importante del mundo. Vamos a hacer el aeropuerto para que lleguen y salgan aviones adecuadamente de la Ciudad de México. Entonces, es como romper esos engranajes
de una competitividad a nivel planetario, y esta pandemia ya ha roto sus engranajes básicos. Entonces yo pregunto el día de mañana, con todo lo que está ocurriendo, ¿cuántos, y ya no por financiamiento, porque puede que salga más barato, digan cuántos estarán dispuestos a irse a viajar a Europa 14 horas en un avión, ir a recorrer Europa, pero también en autobús y en aviones, con las condiciones sanitarias? Entonces lo más probable es que digamos, mire, no, ya ir a Europa, no, eso es de viejos. Mejor vamos a vacaciones aquí en México. Y vamos a empezar a ir a las playas que no íbamos, y vamos a empezar. Entonces, ese es el proceso de globalización. Algunos alumnos jóvenes van a pensar, bueno, y en vez de ir a hacer un posgrado a París, ¿por qué no me hago un posgrado aquí en el Colegio de México? Entonces ya no estoy pensando que mi éxito está en el mundo, sino que mi éxito está aquí cerca. Entonces, ese es el proceso, eso es lo que se está llamando proceso de desglobalización. Es decir, estamos rompiendo esos engranajes con el mundo para volver a mirarnos a nosotros. Y entonces, claro, está incipiente. Pero yo creo que muchas de esas cosas se van a marcar. Porque ahora en Europa yo pregunto, ¿cuántos estarán dispuestos? Todo el mundo en Europa iba a Tailandia, ¿no? Y por eso que las películas del tsunami que ocurrió allá en Tailandia en el 2004 se hicieron en base a gente que andaba ahí de vacaciones para la Navidad, que eran europeos, ¿no? Y de hecho la película más vista es la historia real de una familia española. Entonces yo me pregunto, ahora que van a salir a vacaciones en Europa, porque verano, es el mes de julio, agosto, son vacaciones para ellos, ¿cuántos están dispuestos a tomarse un avión para irse al otro lado del mundo? Lo más probable es que no lo hagan. Lo más probable es que vayan a las playas de ahí cerquita, ¿no? Claro, ojalá reactivarían No, la economía. yo creo que lo van a hacer. No, es que nadie va a correr el riesgo. Sí. O sea, si murió gente cercana a mí, O simplemente los costos se van a elevar, ¿no? Se van a elevar altísimo los costos de un avión. Bueno, ahorita están rematados, o sea, uno consigue pasajes por la mitad del precio que costaba antes. Claro, pero bueno, pero tiene otros riesgos, porque estás corriendo riesgos. Subirte un avión, te puedes contaminar. Llegar a otro país que no conoces sus condiciones sanitarias, te puedes contaminar. Y si ya vi morir a alguien cercano, vi salir a alguien, lo vi hospitalizado, la pienso dos veces. Entonces, eso está rompiendo el proceso de desglobalización, que nos va a perjudicar, porque nos va a perjudicar en la industria del turismo. El año pasado, el año 2018, entraron 45 millones de turistas a México. Eso es un dineral. Claro. Eso es mucho dinero. Es una actividad. Y es mucho dinero. Y lo más probable es que ahora tengamos una baja considerable. Y entonces ya el turismo no va a ser una industria en México. Bueno, esperemos que no ocurra, pero yo creo que sí va a tener un efecto, porque va a tener un efecto. Claro, claro. Maestro, yo sé que tiene muchísimo, ya está en tiempos cortos, pero hay una pregunta que también no quiero dejársela de hacer porque lo mencionó, y son las reformas al sistema electoral que lo marcó bastante bien, hizo una reseña muy interesante sobre estas reformas, pero para que se pueda dar esta concurrencia de elecciones tiene que haber una reforma, o aun cuando se den unas elecciones en estas condiciones de pandemia, que tiene que haber reglas y condiciones nuevas. ¿Puede entrar cuando se llene esta reforma? Ya no puede entrar como reforma normal, o sea, como está en la ley. Entonces, bueno, como hay un acuerdo, o sea, hubo un acuerdo en una mesa para suspender la elección y ahora están acordando cuándo la van a hacer, bueno, también en esa mesa se puede discutir, oye, hagamos una reforma electoral. Entonces es un acuerdo de voluntades políticas. Y entonces tendrá que ocurrir así, porque en términos legales ya no es factible hacerlo. En términos legales no se puede hacer. O sea, no hay que vaya alguien y diga, la presento y a ver, la votamos, a ver, no, eso ya no se puede hacer. Pero, bueno, es un acuerdo político y la política tiene esa gracia, o sea, eso es lo importante de la política. Si estamos viviendo una situación especial, tenemos que ser capaces de poder tomar decisiones de este tipo, pero para el beneficio de todos, no para el beneficio de ciertos grupos. Entonces ahí es donde
donde entra la política. Y yo, bueno, yo insisto que este tema ya deberían estarlo tocando. Y no solamente de cuándo va a ser la elección, porque yo quiero que sea la elección, ¿no? Como ir al cine y no me dejaron entrar porque sacó la pandemia y me quedé con mi boleto. Y me dijeron, oye, bueno, cuando abramos, vienes gratis, vienes con ese boleto y te dejamos entrar. Ah, bueno, ok. Y entonces ahora voy todos los días y le digo, oiga, y mi boleto, y mi boleto, y mi... No, a ver, así no es la política. Entonces necesitamos reordenar esto y pensar, y bueno, y creo que asumir la realidad de que vivimos en una realidad distinta y de que ya está aquí. Porque no es cosa de cuando se termina la pandemia para que nosotros sigamos haciendo lo que hacíamos. O sea, ya tenemos una serie de hechos encadenados que hemos conversado aquí, que están encadenados uno tras otro, que con todo respeto, cuando nos demos el abrazo de fin de año, este 31 de diciembre, se va a cerrar un ciclo y va a ser un mundo distinto. Y tenemos que tener la capacidad de verlo distinto. Y si nos resistimos a verlo distinto, vamos a tener muchos problemas. Entonces, ese es el llamado. Porque si no, bueno, y para allá va la reflexión. Y todo tiene que cambiar. Están cambiando las instituciones de educación, están cambiando los hospitales, y nosotros vamos a seguir haciendo política como nos gustaba. No podemos, tenemos que cambiar la política. Tenemos que actualizar la forma de hacer política para los momentos cruciales del país. Y de la nación. Hoy día tenemos que tomar decisiones en serio. O sea, están muchas cosas en juego. El que tengamos oficialmente, que se hayan perdido empleos oficiales de 1 millón de empleos, eso no se recupera de la noche a la mañana. Y hay que tomar decisiones de cómo vamos a ayudar a esos mexicanos para que puedan. Entonces, bueno, ¿y cómo lo hacemos? No es que la ley no lo permite. No, es que mire que, a ver, no, hay que hacer un acuerdo y ponernos en emergencia. O sea, a ver, el país hay que hacerlo. Y entonces hay que ponerse en esa altura. Muy bien. Que van a haber beneficiados políticos, estoy de acuerdo. O sea, así es la política, así ocurre. O sea, todos nos ponemos, hasta en las familias ocurre, ¿no? Que nos estamos compartiendo un televisor y déjame ver mi película y ve la otra y demás. Y en esa, bueno, alguno va a tener que ceder más que otro. Eso ocurre en la convivencia humana. Pero hay que hacerlo, es que no podemos seguir con cómo estamos. No van a haber respuestas y necesitamos respuestas. O sea, ¿cómo le vamos a decir a un estudiante que no se va a abrir la universidad hasta octubre? ¿Y por qué? No, porque las autoridades dijeron, porque así está el mundo, porque... O sea, oye, es que yo quiero terminar mi carrera, yo tenía mi plan porque en diciembre terminaba mi carrera. No, pues te tendrás que esperar, mi chavo, porque... O sea, por querer seguir haciendo las cosas como siempre. Y entonces, bueno, eso es un ejemplo cotidiano, pero en política pasa lo mismo. ¿Cómo damos el golpe político? Por eso, esto del anillo al dedo. Bien, pues, ¿qué nos queda, doctor? Muchísimas gracias. No, fue un placer que me permitan estar con nosotros y de esto. agradecemos a nombre de nuestro presidente, el licenciado Sarkis Miquel Yaitani, y de nuestro auditorio de Conciencia Política Ciudadana del Colegio Libre de Hidalgo, el que nos haya compartido esta experiencia. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias a ustedes y, bueno, agradezco la invitación y sobre todo el privilegio de poder expresar mis ideas. Muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias.